¿Alguna vez te has preguntado de por qué tenemos apellidos? Por ejemplo, los míos son Oropesa Rizo. Que los apellidos se empezaron a usar porque cuando había muy poca gente, pues no eran muy necesarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo mandaba a mi hijo y le decía, mi hijo, ve a traerme 1 kilo de tortillas allá con la señora Juana, ¿verdad? A lo mejor no da problema. Pero después, cuando ya empezó a haber más gente, que varias personas se llamaban del mismo nombre, si yo le decía, mijo, ve tráeme algo con Pedro. Y él me puede decir, papá, pero ¿cuál Pedro? Y ahí es donde se hubo la necesidad de agregar algo más a ese tal Pedro. Por ejemplo, si ese Pedro vivía en X ciudad, le podías decir, oh, con Pedro Valladolid, o con Pedro Madrid, o con Pedro X, que son apellidos de ciudades. Ok, por ejemplo, también hay apellidos que se derivan por el lugar donde viven. Por ejemplo, ok, mi hijo, ve con Juan Mares, o Pedro Ríos, o Pedro Lagos, o Pedro Castillo, o Pedro Llano, o Pedro así, según el lugar donde vivías, era donde se reconocía a tal persona. Y así se les fue quedando el apellido. Por ejemplo, mi apellido es Oropesa. Yo me puse a investigar en internet y quiere decir que es un apellido según el oficio que trabajaban tus ancestros, tus antepasados. Por ejemplo, Oropesa quiere decir que es de origen porque mis ancestros supuestamente o mis antepasados trabajaban en las minas en el oro, por eso es Oropesa. También puede haber como por ejemplo apellidos de profesión, como por ejemplo apellido Pastor, el apellido de los que se dedicaban a la herrería, que era Herrera, y hay sin fines de apellidos así. También hay apellidos, los famosos apellidos que terminan como EZ, con EZ, como por ejemplo el González, el Sánchez, que quiere decir la E, la Z es hijo de, por ejemplo, González, que era hijo de Gonzalo. Por ejemplo, si tú te pides González, uno de tus ancestros se pide Gonzalo, por eso es que te pides González. Si te pides Sánchez, es porque eres hijo del Sancho. La torre. Bueno, bye.